Si el gobierno decide quién es periodista, hay libertad de prensa. Si la gobernadora de turno es quien decide quién puede ir a las conferencias de prensa, hay libertad de prensa. Si la gobernadora o el secretario decide a quién atiende y a quién no, hay libertad de prensa. Hay espacio para regular el quiénes pueden ir y quiénes no pueden ir a una conferencia de prensa o a una actividad de la gobernadora o de cualquier político en Puerto Rico. Con nosotros Luis Valentín, que además de ser abogado, es una persona que yo respeto mucho como periodista. He dicho muchas veces que es el periodista que yo más atiendo en Puerto Rico cuando hace algo. Así que gracias y respeto mucho tu trabajo, Luis, que trabajas para el Centro de Periodismo Investigativo. Pero además de trabajar para el CPI, has trabajado en otros medios. Tú trabajaste en Caribbean Business. Yo recuerdo que tú estuviste cuando los escándalos más grandes del tema de la deuda de Puerto Rico, en las cosas más confidenciales, probablemente que se han discutido, que podían representar la diferencia entre que Puerto Rico tuviera dinero para operar el centro médico o no. Tú estuviste allí. O sea, tú estuviste en momentos bien difíciles donde Puerto Rico literalmente tenía que decidir si había dinero para los cuidados de niños o había dinero para la policía. ¿Alguna vez te haya pasado que un gobernador te dijera no puedes entrar a una conferencia de prensa? La realidad es que durante esta administración ha sido la primera vez en mi más de 10, bueno, empecé en el 2010, escribí en el 2014, vamos a ponerle más de 10 años que llevo ejerciendo el periodismo y como bien mencionas, en distintos espacios. Lamentablemente es la primera vez en el cual se me ha restringido y limitado el acceso a cubrir una conferencia de prensa específicamente, ¿verdad? De un funcionario de gobierno de turno. Así que es una situación, ¿verdad?, que no había tenido anteriormente, a pesar de que he trabajado tanto en medios, ¿verdad?, como menciono, de prensa especializada en negocios y trabajando temas bastante sensitivos, ¿verdad?, en momentos sensitivos como la deuda, pero también desde el mismo Centro de Periodismo Investigativo. O sea, nosotros hemos cubierto administraciones como la de Ricardo Rosselló Nevares durante el verano del 2019, donde estuvimos allí haciéndole preguntas al entonces gobernador en medio de la aplicación del chat, por ejemplo, puedo recordar, y no se me negó el acceso en ese momento. Posteriormente, durante la crisis del COVID-19, también con la entonces gobernadora Wanda Vázquez, también estuvimos presentes en conferencias de prensa que ella convocó. Y a pesar de que las preguntas que tanto yo y mis colegas en el centro realizamos a los funcionarios de gobierno puedan ser incómodas, la realidad es que hasta el momento pues no habíamos tenido la situación que hemos estado enfrentando este año con la administración de Jennifer González, donde se nos ha limitado el acceso a coberturas de conferencias de prensa y ni hablar, ¿verdad?, de cómo es la relación a través de los, ¿verdad?, de lo que se llaman los contactos de prensa cuando uno está trabajando una historia, por ejemplo, que uno pide una reacción o tiene unas preguntas o solicita unos datos. Pues la realidad es que ha sido bien cuesta arriba poder realizar nuestro trabajo como periodista. Así que sí, esa ha sido la experiencia y para contestar directamente a tu pregunta nuevamente, ¿no? Es la primera vez que me ocurre en más de 10 años que llevo ejerciendo periodismo acá en Puerto Rico. ¿Alguna vez tú has tenido preguntas donde de repente no necesariamente quieren contestarlas, pero la contestación es esa, no tenemos comentarios? O sea, Ujú. esto te ha pasado. De hecho, yo sé que es un momento famoso, o si quieres, para que recuerdes a la audiencia, aquel momento donde de repente como que se formó, y es curioso porque pues si alguien es bastante respetuoso a la forma de hacer sus preguntas eres tú, así que si quieres recordarle al país qué fue lo que pasó en aquel momento donde hubo una respuesta que no necesariamente fue muy gentil contigo. Sí, pero Una una se pregunta fue incómoda, viral. pero sí, si hablas de la de Wanda Vázquez, creo, la de la gobernadora Wanda Ujú. Vázquez y el entonces secretario de Salud, Lorenzo González, en medio de nuevo de la pandemia del Sí, tú hiciste COVID-19. matemática, tú hiciste aritmética y básicamente pues Sí, la matemática no cuadraba. no cuadraba, en ese momento estábamos trabajando una historia sobre los casos positivos y el uso de pruebas. Y pues los números, los datos que estaba ofreciendo el gobierno en aquel entonces, pues literalmente no cuadraban con el número de pruebas. O sea, básicamente la matemática no daba. Y en aquel momento, cuando acudí a una conferencia de prensa para confrontar al secretario de Salud con los datos que, ¿verdad?, estábamos trabajando y habíamos recibido directamente del mismo gobierno, pues quizás las preguntas incomodaron bastante al secretario de Salud hasta el punto, ¿verdad?, de que su respuesta pues fue un poco
subida de tono, ¿no? Y en aquel momento, pues me invitó al Y otro estamos hablando de día. Lorenzo González, que es uno de los tipos más buena gente, por así decirlo, a la hora de contestar preguntas. O sea, Y, que ujú. evidentemente se dio cuenta de que, diablo, o sea, alguien se sentó y hizo la matemática, lo cual ninguno de nosotros había hecho. So, la verdad es que Y, hay que decir... Mm. y debo decir, ¿verdad? Que en aquel momento, ¿verdad? Eso ocurrió, ¿verdad? La conferencia de prensa, en aquel momento él estaba seguro, ¿verdad? De que los números que estaban dando eran los que eran y que pues nuestra información era errónea. Y nos invitó al otro día, a hacer lo que quizás se fue viral, de que me citó mañana, ve a la oficina tú y tu equipo y nos sentamos y vamos a cuadrar a ver quién tiene la razón. La realidad es que al otro día acudimos allá al departamento de salud, nos sentamos y en aquel momento él nos aceptó que en efecto estaban mal los datos que habían estado ofreciendo y que pues nuestros planteamientos tenían razón y debo decir, ¿verdad? Que él se disculpó personalmente luego de esa conferencia de prensa ¿verdad? Por el tono que mostró en su respuesta y pues vamos, era un momento también que el país estaba pasando por un momento difícil. Y pues ciertamente como secretario de salud pues puedo entender que estaba pasando por mucha presión, pero de nuevo, son preguntas incómodas que como bien menciona, el funcionario tiene ¿verdad? Bienvenido a la Resistencia. Este es nuestro contenido premium. Pero por si te llegó sin que estés suscrito, puedes suscribirte entrando a jfonseca.com/premium. Ahí te va a llevar a YouTube y desde tu cuenta de Gmail, por si acaso, esto no es para hacer sacrificios. Si suscribirte es un sacrificio para ti, no lo hagas. Pero si quieres tener acceso a los datos, te esperamos. Mencionamos encuestas, investigaciones, información exclusiva, primero en nuestro canal Premium. Y es que mientras otros especulan con los datos, nosotros los tenemos. De contestar si quiere o de no O emitir no contestar. comentarios, pero nuestra labor es realizar las preguntas, ¿no? Y específicamente en el centro, yo creo que más aún, porque pues nos dedicamos a hacer periodismo de investigación, no realizamos cobertura diaria, ¿no? O sea, nuestro Ujú. trabajo es bastante enfocado y pues sí van a haber esas No, preguntas y hay que incómodas y, decir y- que y hay la que hacerlas. razón por la cual Luis Valentín y el Centro de Periodismo Investigativo van, William Maldonado de Rigoitía, en este caso, lo que ha Ujú, pasado en esta demanda, eh, es porque si el jefe de agencia no está dispuesto a darles una entrevista, si el jefe de agencia o el secretario o el funcionario pues no está dispuesto a contestar las preguntas, pues no hay ni modo que ir a ujú. cañonear en una conferencia de prensa. O sea, literalmente ustedes no van, o sea, el CPI no es por hacer el show, no es como nosotros que somos prensa comercial, que hay un elemento de espectáculo, ¿no? También eso es parte de, ¿verdad? Del asunto, me gusta a mí, ¿no? O sea, hay un elemento de la competencia, etcétera. En el caso del CPI no es ese el caso. El CPI es una institución que va a buscar información y que lleva 6, 7, 8 meses, un año haciendo una investigación de X tema y obviamente va a hacer varias cosas a la vez, no está haciendo una sola cosa, ¿no? Porque muchas veces lo que te llegan los datos pues tienes que empezar a trabajar en otros temas. Pero durante ese periodo lo que ocurre en gran medida es que bien pudiera el secretario de agencia decirte, mira, ven para la oficina, como hizo Lorenzo González, que vamos a mostrar los datos para que veas este ángulo, para que veas este otro. Si eso no ocurre, pues no le queda de otra al medio, que en este caso el Centro de Investigativo, Wilma Maldonado de Rigoitía y Luis Valentín, pues de ir a una conferencia de prensa. O sea, tras de que no me das la entrevista, no me das acceso a la información, cuando voy a la conferencia de prensa, ahora tampoco me das acceso a la conferencia de prensa, bueno, pues aquí hay una agenda entonces de no evitar la cobertura de la prensa, es del CPI en específico, porque ese funcionario está disponible para otros medios. ¿Se entiende lo que quiere decir? O sea, para la audiencia ¿verdad? Que nos esté viendo o escuchando, lo que pasa aquí es que todos los medios son invitados a una conferencia de prensa, todos los medios. Pero llegaron estos dos que ya han pedido acceso al secretario y se le ha denegado, que ya han pedido acceso al funcionario y se le ha denegado, van entonces a la conferencia de prensa donde va a estar ese funcionario y también se le niega la entrada, pues entonces hay un asunto específico de que yo voy a escoger a qué periodista le contesto pregunta y a qué periodista no le contesto la pregunta. Y eso es algo importante porque es
un elemento adicional. O sea, yo puedo perfectamente dejarte pasar y no contestar tus preguntas. Yo puedo perfectamente, tú me cuestiones lo que sea y yo puedo no contestar la pregunta. Lo que no puedo hacer es, por Constitución y Soto versus Secretario, yo lo que no puedo hacer es negarte acceso a los documentos públicos. Eso no se puede hacer. Yo tengo que darte documentos, darte datos del gobierno. Eso está resuelto del Tribunal Supremo de Puerto Rico por nuestra Constitución. Y cuando se juramenta defender la Constitución de Puerto Rico, se juramenta que vas a defender eso también incluido, aún las cosas que no son muy cool de defender, como el derecho de la prensa de requerir información y documentos, como parte de la libertad de expresión. Uno. Y dos, que tú tienes que tener acceso libre de la prensa al funcionario, y si el funcionario no quiere contestar, pues eso mismo dice, no tengo comentarios, próxima pregunta. Eso es lo No, básico aquí. uh-huh. Y está en lo correcto allí. ¿Y qué pasa? Que obviamente la fortaleza no va a decir prohibimos el acceso al CPI porque es el CPI y no queremos contestarle preguntas o a X, Y medio. Lo que ha ocurrido en esta ocasión es que se han agarrado a una certificación que emite el Departamento de Estado, donde se certifica a alguien como prensa, que se le llama un carnet de prensa. Y este carnet de prensa lo emite el Departamento de Estado y lleva muchos años que existe. ¿Qué pasa? Que requerir este carnet de prensa como requisito para tener acceso a cubrir una conferencia de prensa en la Fortaleza o para ejercer el periodismo, ¿verdad? Y cubrir eventos y conferencias de prensa donde esté la gobernadora, cualquier funcionario de su administración, es inconstitucional. Y de nuevo, no hay nada malo, hay compañeros, ¿verdad? Que así han solicitado su carnet de prensa y con el Departamento de Estado y lo tienen. Hay muchos compañeros periodistas independientes que ciertamente pues quizás pueden tener una utilidad, ¿no? en ese documento, pero de ahí a decir que ese es el requisito, ¿verdad? Que es lo que ha estado planteando la fortaleza, que para poder entrar a la fortaleza y realizarle preguntas a un funcionario o a la gobernadora, tienes que tener como requisito este carnet, esta certificación de prensa que emite el Departamento de Estado. Eso es un requerimiento que va en contra de la Constitución, específicamente en contra de lo que es el ejercicio de la libertad de prensa. Así que por eso el Centro de Periodismo Investigativo, luego de que se nos negara el acceso precisamente por no contar con esta certificación que emite el Departamento de Estado, se nos negara el acceso a cubrir conferencias de prensa dentro de la fortaleza, tanto a mí como al compañero Noel Algarín, decidimos entonces acudir a los tribunales, específicamente buscando dos cosas. Uno, que se detenga la práctica de la fortaleza de requerir este documento como requisito único, ¿verdad? Para poder lograr acceso a las coberturas a las conferencias de prensa que se convocan en la fortaleza y en otros espacios públicos. Y segundo, que se declare inconstitucional esta práctica, ya que limita, ¿no? el derecho constitucional que existe y se reconoce en Puerto Rico a ejercer periodismo y a la libertad de prensa. Porque por muchas razones, pero hasta el mismo carnet ni siquiera se creó para esos efectos, ¿no? De decidir quién o quién no es periodista, ¿no? Se hizo por No, otras y en razones este que caso, de no voy a nuevo, entrar, pero no estamos hablando de una página de Facebook de alguien random que tendría derecho también, ¿verdad? Por si claro. acaso. Sino que estamos hablando de una entidad reconocida. O sea, de nuevo, que por eso mi punto es que hay cosas que se hacen ¿verdad? Por chaval. Entonces, hay cosas que se hacen así. O sea, hay cosas que tan simple que sería decir, adelante, como no, sí, no tenemos respuesta a sus preguntas, no tenemos ningún interés en contestar sus preguntas y ya está. O sea, me va a disgustar, ¿verdad? Es complicado, pero ese es el derecho constitucional de expresión. La no expresión es parte del derecho constitucional. O sea, yo puedo, como funcionario, decidir no contestar preguntas. Yo no contesto, pero no puedo requerir o no puedo impedir, perdón, que se me hagan las preguntas, ni puedo impedir que me soliciten documentos sobre las preguntas que estoy cuestionando. Esas son las cosas que, ¿verdad? Que ese es el derecho constitucional básico. Y cuando uno juramenta defender la Constitución del Estado Libre Asociado o del gobierno de Puerto Rico, para aquellos que no son creyentes en ese nombre o en ese apellido, pues eso es parte de lo que tú juramentas como parte del derecho constitucional básico. Y aquí lo que hay es un targeting. O sea, hay una agenda de venganza, en mi opinión, contra el CPI o el Centro de Periodismo Investigativo, por la razón que sea.
válida o inválida. Eso tú puedes estar de acuerdo, a favor, en contra. Pero me parece que es importante que la solidaridad de todos en Puerto Rico sea expresada. En este caso yo la estoy expresando porque me parece bien relevante y bien importante que entendamos la dimensión que tiene que el gobernador de turno decida qué medios pueden tener acceso a conferencias de prensa y qué medios no. O sea, lo que eso implica es que usted está defendiendo una violación de un derecho constitucional que usted juramentó garantizar. Punto. Me guste o me disguste a mí. De hecho, ha habido conferencias coberturas del CPI con las que yo he tenido diferencia. Y eso no implica que yo no voy a defender el CPI como un centro de periodismo investigativo relevante, importante, y además de eso, que hace un trabajo que ojalá hubiera más. Pero, o sea, no, de verdad es que no puedo creer que el resto de los medios no estemos, no solamente en solidaridad, estemos también preocupados con que, caramba, o sea, aquí hay una agenda específica de venganza o de cerrarle el paso, de cancelar el CPI. Y eso es bien preocupante, porque hoy es el CPI, mañana es Guapa Radio, pasado mañana es Radio Isla. O sea, yo honestamente no puedo creer estas cosas. Yo creo que, ¿verdad? Como bien menciona, creo que es sumamente peligroso eh, esta práctica porque, como bien menciona, o sea, permitir que el Estado, ¿no? Que el gobierno, a través de este certificado, esta certificación de prensa que emite el Departamento de Estado, controle y limite el acceso, ¿no? A lo que es la cobertura de las conferencias de prensa que realiza, ¿verdad? De cualquier evento que realiza, convoque tanto la gobernadora como funcionarios, es peligroso porque, de nuevo, va en contra de lo que dice y dicta la Constitución de Puerto Rico. Y quiero aquí hacer un paréntesis porque entiendo ¿verdad? Y quizás para los compañeros que nos están viendo que puedan entender cómo opera esto. Cuando todos los días, o bastante regulares, ¿verdad? Diría que varios días en la semana, nosotros los periodistas recibimos una convocatoria, ¿no? Y nos dicen, mira, mañana va a estar la gobernadora en tal sitio. Y en esta administración empezaron a poner un lenguaje abajo que dice a los compañeros de la prensa, recuerden que primero tienen que decir si van a ir o no y quiénes van, identificar, ¿verdad?, quiénes van a estar allá. Y segundo, tienen que llevar su carnet de prensa emitido por el Departamento de Estado y entonces entran en que ese comité está compuesto de periodistas y de distintas, queriendo quizás socializar, ¿no? La responsabilidad, ¿verdad?, de quién tiene y quién no tiene o obtiene este carnet de prensa. Y la realidad es que en el caso del centro, nosotros no estamos solicitando el carnet de prensa, ni estamos planteando que se nos negó, ni que nada por el estilo. Nosotros estamos planteando claramente que la solicitud es requerir esa certificación de estado como requisito para entrar y hacerle preguntas a la gobernadora, a cualquier funcionario, es inconstitucional. No lo estamos pidiendo. No es necesario. Lo podemos tener y pueden haber periodistas, ¿verdad? Que lo soliciten y lo tengan al día y puedan usarlo para tener acceso como medida de identificación. Pero nosotros, como periodistas del Centro de Periodismo Investigativo, tenemos nuestros propios carnets. Estamos debidamente identificados, como bien mencionaste, por un medio reconocido. Nadie cuestiona que el Centro de Periodismo Investigativo sea un medio que ejerce el periodismo en Puerto Rico desde hace muchísimo tiempo, desde muchos años, y que, como bien menciona, que si estás de acuerdo, ¿no?, con la línea editorial de medio X, Y, Z, pues es fine, pero eso no impide que sea reconocido como un medio de comunicación y que el medio decida acreditar a sus periodistas y los identifica debidamente. Entonces, si están debidamente identificados como periodistas del medio, eso ya basta como, ¿verdad?, para poder tener acceso y cubrir una conferencia de prensa de la gobernadora o de cualquier funcionario. En mi caso, ni siquiera fue de la gobernadora. En mi caso fue una conferencia de prensa específicamente del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. ¿Verdad? Y quizás pues para resumir un poco los hechos, yo he ido 5 veces a la fortaleza en lo que va de año. Las primeras 4 veces, bueno, las primeras 3 veces siempre se me requirió ¿verdad?, el carnet de prensa de estado y yo manifestaba que no lo tengo. Yo tengo mi licencia de conducir para propósitos de saber quién soy yo y mi carnet de prensa ¿verdad?, del medio, del CPI. Y habían hecho, ahí, después de un tiempo que me dejaban esperando, pues por fin me permiten la entrada y me dicen,
estamos haciendo esta excepción, pero es que tienes que tener la certificación del Departamento de Estado. Yo le manifiesto, eso no es un requisito, no hay ninguna ley, reglamento. Si lo tienen, por favor, dennos el reglamento, pues, cuál es la ley en la cual ustedes basan esa decisión. Al día de hoy, a pesar de la fortaleza quedó en enviar ese famoso reglamento, ley, lo que sea que ellos están usando para basar su decisión, ¿verdad? De requerir este documento para tener acceso a las coberturas de conferencia de prensa, no lo han producido, no ha aparecido ese tal documento. Y además de eso, de nuevo, volvemos al planteamiento inicial, no pueden requerir, es inconstitucional que requieran eso. Ustedes pueden rechazar contestar preguntas, ustedes pueden, ¿verdad? Hacer todas las conferencias de prensa, que de hecho, paréntesis, me parece sumamente contradictorio porque una y otra vez hemos escuchado de esta administración que es la más transparente, que se realizan 4 conferencias de prensa a la semana, ¿verdad? Para atender distintos asuntos. La gobernadora está todos los días en la calle, ¿verdad? Atendiendo medios, pero lamentablemente no se le ha dado acceso a periodistas que no cuentan con esta certificación del Departamento de Estado. Y en el caso de nosotros, pues ya esa quinta ocasión que acudí a la Fortaleza para cubrir una conferencia de prensa del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, se me negó el acceso específicamente y nunca me han podido ni especificar qué reglamento utilizan para esa decisión, qué ley están utilizando si alguna. Simplemente llega uno allí, está el guardia, mira, quiero, ¿verdad? Entrar a hacer mi trabajo y cubrir esta conferencia de prensa. Dame un segundo. Ahí viene la llamada por teléfono, llamada. No puedes accesar, pues, ¿tienes el Departamento de Estado, la certificación? No. Ahí me están diciendo que no puedes pasar. Y así estuve 1 hora y media la última vez que fui allí hasta que finalmente pues, me retiré. Y no pude realizar mi trabajo como periodista en ese momento. Y por eso es que estamos llevando esta acción legal, porque encontramos que es injusto, además de injusto, ilegal, en contra de la Constitución lo que está haciendo la administración de Jennifer González, y es sumamente importante que cese la práctica de la fortaleza de requerir este famoso carnet del Departamento de Estado para lograr acceso a la cobertura de conferencias de prensa y de estos espacios públicos de la gobernadora y sus funcionarios. Para quienes no saben, ¿verdad? Nosotros, este comité que se nombra, pues se le hace una petición y yo firmo las de mi equipo de trabajo. Ujú. Yo soy el que la firma diciendo fulano de tal trabaja para mí. O sea, que el medio es el que acredita al Claro. periodista o a la persona de medios que va a estar cubriendo las conferencias de prensa. O sea, que a la larga el trabajo del comité sería bastante clerical, porque en la práctica realmente el comité supone que simplemente, fulano de tal, ¿quién es? Fulano, mengano, trabaja para este medio, ok, firmado, para afuera. En teoría se supone que sea así. En la práctica, de hecho, hubo un caso que Kenneth McClintock fue demandado, recuerdo, cuando era secretario de Estado, porque el comité le denegó la certificación a un periodista y el periodista demandó y se la dieron. O sea, tuvieron que dar, porque, pues, de nuevo, es básicamente un derecho constitucional. ¿Verdad? En este caso, yo entiendo perfectamente que la fortaleza tenga una visión de, mira, es que mañana hay 300 páginas de Facebook y quieren entrar a la fortaleza, pues tiene que haber un mecanismo. Bueno, pues el mecanismo para eso, que es lo que se hace en la Casa Blanca, es crear un pool donde se establece, ¿verdad? Y de nuevo, Trump lo ha abusado y ha buscado la forma también de escoger quiénes son. Es lo que ha hecho que un montón de podcasteros de derecha pues piden acceso, ¿verdad? A gente como, ¿verdad? Voy a decir Charlie Kirk porque es el más reconocido, pero Ben Shapiro, todos estos, ¿verdad? Podcasts de derecha, pues él viene y le da una credencial y crea un pool donde básicamente crea un montón de periodistas que son más amigables para la administración. Y pues eso tiene cuestionamientos válidos e inválidos, pero lo cierto es que pues la Casa Blanca pues tiene un espacio que caben 100 periodistas, no caben 500, que son la cantidad de medios probablemente que quisiera estar en todas las conferencias de prensa de Trump. O 1000. Pues ¿cómo se hace eso? Pues se graba un crudo, se pasa entre ellos, los compañeros periodistas, pero se hace un tipo de sistema, ¿verdad? Donde hay un tipo de rotación. Y eso pues se entiende porque tiene que haber algún tipo, pero es porque en efecto pues no caben en el espacio o porque no hay, ¿verdad? La posibilidad de contestar preguntas de 400 medios porque estaríamos hablando de conferencias de prensa de 4, 5 horas, 6 horas. Eso se entiende. Pero la regulación tiene que ser de nuevo basada en un elemento de razonabilidad. En este caso, pedirle a un medio de comunicación o a un periodista que va a hacer preguntas que tiene que tener un carnet autorizado por el gobierno, pues realmente es una forma de que el gobierno decidir quién es periodista y quién no. Eso de por sí, pues ya de nuevo
lo vuelve en una práctica no solamente inconstitucional, sino que abre una página o abre un espacio donde, pues si el gobierno decide quién es periodista y quién no, a quién yo atiendo, a quién no, pues entonces, pues yo soy el que selecciona quién puede hacerme preguntas y quién no. Pues entonces, pues yo puedo, de nuevo, yo puedo ir a los medios que yo quiera. Yo puedo contestar las preguntas del medio que yo quiera. No puedo negarle acceso a los medios ni los documentos que soliciten los medios. Esas dos cosas no son discrecionales. Hay un derecho constitucional del medio, y en este caso de la prensa, a exigir respuestas, aunque no quieran contestar, y exigir documentos, aunque no quieran contestar o no quieran entregarlo. Y si eso ocurre, pues entonces vamos al tribunal, que es ese árbitro, para usted obligarlo a, ¿verdad?, a cumplir con su deber constitucional, que demuestra una práctica que esta administración está haciendo que me parece bien triste, y es que eso de tener que ir a los tribunales no solamente llena el calendario del tribunal de forma innecesaria y gasta recursos absurdos, sino que también que es un mecanismo también adicional para evitar el periodismo, y es crearle costos al periodismo tan y tan alto que mejor pues publico de Maripili o publico de la Casa de los Famosos o la Casa de los Foques, porque es que si cada vez que yo le pido información al gobierno para establecer algún tipo de historia o noticia, tengo que ir al tribunal, me cuesta 10, 15, 20 mil, 30 mil dólares cada vez, pues no hay forma de que el periodismo investigativo o periodismo punto exista. Va a haber entonces pues guitarreño, ¿verdad?, programas de entretenimiento, pero no va a haber entonces periodismo, punto. El periodismo se muere automáticamente cuando tú le creas ese tipo de gastos y costos. Y eso es lo que está ocurriendo cada vez más. Y lo peor es que nuestros honorables jueces quizás no entienden lo que implica eso para los medios, quizás piensan que hay chavos y pues que se chave. Pero el descubrimiento de pruebas de una demanda por requerimientos de información puede costar decenas de miles de dólares, que gracias a Dios en el caso del Centro de Periodismo Investigativo pues tiene una alianza con la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que esa clínica de asistencia legal les da la mano, pero nosotros no tenemos esa ventaja. Literalmente cada vez que vamos al tribunal estamos hablando de miles de dólares gastados que deberían estar usándose para contratar más personal para hacer más periodismo, o contratar más personal para hacer ¿verdad?, más investigación o más desarrollo, más propuestas, más ideas, diversos contenidos. Pero literalmente se gastan en un descubrimiento de prueba que puede terminar costando miles y miles y decenas de miles de dólares. Y lo sé porque en mi caso pues yo he tenido que enfrentar esos costos. Y mencionas un elemento importante, que esto no es un vacío, o sea, esto no es nada más que se nos está limitando el acceso a la cobertura, ¿verdad?, de conferencias de prensa dentro de la fortaleza. Esto viene atado a que cuando uno, ¿verdad?, está intentando, ¿verdad?, y ejerce el periodismo en Puerto Rico en estos momentos, específicamente con esta administración, ¿verdad?, de la gobernadora Jennifer González, pues nos limitan el acceso a las conferencias de prensa. Cuando uno solicita documentos, usualmente te van a pedir las prórrogas todas habidas y por haber, y es cuesta arriba, ¿verdad?, poder obtener, y el tiempo que transcurre para obtener los datos públicos que uno está solicitando. Cuando uno solicita una entrevista directamente con un funcionario, ¿verdad?, como parte de una historia, ¿verdad?, para poder sentarnos y hacerle las preguntas directamente para que tengan la oportunidad de contestar. Tampoco, o sea, no fluye la información, no aparecen, no están disponibles. En este caso específicamente, la razón por la cual yo llego hasta la fortaleza para ir a la conferencia de prensa del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, es porque yo llevo solicitando una entrevista con él desde enero. Y en repetidas ocasiones he dado seguimiento y nunca pude obtener una entrevista con el funcionario. Bueno, pues ¿qué me queda? Pues vamos a la fortaleza, que ya yo sé que va a estar allí, va a estar atendiendo medios. Yo trabajo para un medio de comunicación, soy periodista, pues vamos allá, ¿no? Realizarle las preguntas. Y como quiera, no es posible. Así que no es un vacío, no es nada más que no nos están dejando entrar, ¿verdad?, a las conferencias de prensa. Es que cuando uno lo ve como un todo, pues son muchos y Claro. muchos obstáculos que pues al final del día pues suman, y lamentablemente se afecta, ¿verdad?, el periodismo y el trabajo de periodistas como nosotros, que lo que intentan es informar al público, y al final del día se afecta a la sociedad, ¿no? Y pues es lamentable de nuevo la práctica que están realizando, y por eso, ¿verdad?, el recurso legal que está llevando el Centro de Periodismo Investigativo, que presentó anoche y que pues ya comenzó, ya se le asignó jueza y ya está corriendo, ¿verdad?, el proceso legal correspondiente. No, de nuevo, lo que acabas de decir yo creo que es clave. O sea, si fuera una sola manera, o solamente este asunto del carnet de prensa, pues quizás uno diría, bueno, pues, ok, vamos a dejarlo hasta aquí.
Pero estamos hablando entonces de que es un ataque en todos los frentes. Bueno, pues entonces pues hay que buscar la forma de que se declare entonces el derecho constitucional y que se delimite el rol del Estado en hasta dónde puede el Estado regular la práctica del periodismo, porque supone que precisamente eso sea lo que no ocurra. Supone que precisamente lo que no puede ocurrir es que el periodismo tenga la restricción de lo que le venga en gana al presidente o gobernador de turno. Y eso, ese ataque en todos los frentes, pues es lo que básicamente ustedes están representando hoy de forma, yo creo que importante. So, gracias por eso. Vamos a darle seguimiento a esta historia. Luis, gracias. ¿Algo que no te he preguntado que sea importante decirle a la audiencia? No, gracias por el espacio y, ¿verdad? Por la oportunidad de poder cubrir Contrario. este tema. Sé que son días de que uno quiere estar de vacaciones y Sí, tranquilo, no, en pero Navidad bueno, no queríamos estar hablando de este es tema, parte, créanos. es En despedida de año parte, es tampoco. parte de. Gracias, Luis. Gracias, Éxito, como siempre. gracias. Luis Valentín, del Centro de Periodismo Investigativo. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. So, suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.